Descubrí que mi novio cirujano trabajaba con una cédula falsa y tuve que delatarlo antes de que operara a mi hermana. Hola Reddit. Todavía hay personas en mi familia que creen que exageré. Que actué por despecho. Que destruí la carrera del hombre con el que planeaba casarme por una sospecha sin fundamentos. Pero también hay quienes piensan que, si me hubiera quedado callada, jamás me lo habría perdonado. Y sinceramente, después de todo lo que pasó, hay noches en las que sigo preguntándome si fui la persona más valiente o la más ingenua del mundo. Tengo 29 años y vivo en Tijuana. Trabajo como administradora en una empresa de logística y, hasta hace poco, estaba comprometida con un hombre al que admiraba profundamente. Voy a llamarlo Alejandro. Conocí a Alejandro cuando tenía 26 años. Una amiga en común nos presentó durante una cena. Recuerdo que lo primero que pensé fue que parecía sacado de una película. Era atractivo. Seguro de sí mismo. Inteligente. Y tenía una vocación que despertaba admiración inmediata. Era cirujano. O al menos eso decía ser. Cuando hablaba sobre medicina lo hacía con una pasión contagiosa. Contaba anécdotas sobre guardias agotadoras. Pacientes agradecidos. Procedimientos complicados. La responsabilidad de sostener una vida entre las manos. Yo lo escuchaba fascinada. No solo porque me impresionara su profesión, sino porque parecía una persona genuinamente comprometida con ayudar a otros. Comenzamos a salir pocos meses después. Nuestra relación avanzó rápido. Conoció a mi familia. Yo conocía la suya. Mi mamá lo adoraba. Mis tías presumían que su futura sobrina política se iba a casar con un médico exitoso. Y mi hermana menor, Fernanda, lo veía como una especie de héroe. Porque Alejandro siempre tenía paciencia para responder preguntas. Explicar diagnósticos. Dar consejos básicos de salud. Era amable. Atento. Y aparentemente brillante. Durante los primeros 2 años nunca tuve motivos para desconfiar. Trabajaba en una clínica privada bastante reconocida de Tijuana. Tenía horarios impredecibles. Cancelaba citas por emergencias. Recibía llamadas a altas horas de la noche. Todo parecía consistente con la vida de un especialista ocupado. Incluso yo llegué a acompañarlo a eventos organizados por colegas. Escuchaba conversaciones médicas que apenas comprendía. Y jamás pensé que algo pudiera estar fuera de lugar. A finales del 3er año de relación comenzamos a hablar seriamente sobre matrimonio. Veíamos departamentos. Calculábamos presupuestos. Discutíamos sobre hijos. Todo apuntaba hacia una vida juntos. Entonces ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo de nuestras vidas. Mi hermana Fernanda comenzó a presentar molestias persistentes. Dolores que inicialmente parecían insignificantes, pero que fueron empeorando con el paso de los meses. Después de varios estudios, los médicos determinaron que necesitaba una cirugía programada. No era un procedimiento de emergencia, pero sí importante. Mi familia estaba nerviosa. Especialmente mi mamá. Y entonces Alejandro hizo una propuesta. ¿Puedo operarla yo? Mi mamá prácticamente rompió en llanto de alivio. ¿De verdad? Claro, respondió él. Así tendrán la tranquilidad de que está en buenas manos. Fernanda sonrió. Yo también. ¿Cómo no hacerlo? ¿Quién mejor que alguien a quien conocíamos y en quien confiábamos? Los preparativos comenzaron rápidamente. Consultas. Análisis. Papeles. Alejandro parecía especialmente involucrado. Demasiado involucrado. Y fue precisamente uno de esos detalles aparentemente insignificantes el que despertó mi primera sospecha. Una noche estábamos cenando cuando le pregunté algo sencillo. ¿En qué universidad hiciste tu especialidad? Levantó la vista. Y respondió con una rapidez extraña. En Ciudad de México. ¿Cuál? Guardó silencio durante 2 segundos. La Nacional. Fruncí el ceño. La UNAM. Sí. No parecía convencido.
Pero dejé pasar el tema. Sin embargo, aquella respuesta se quedó dando vueltas en mi cabeza. Porque yo recordaba perfectamente otra conversación años atrás. Una donde me había dicho que su especialidad la realizó en Guadalajara. Intenté convencerme de que seguramente estaba confundiendo etapas distintas de su formación. Después de todo, yo no conocía los detalles exactos de la carrera médica. Pero comencé a prestar más atención. Y aparecieron nuevas inconsistencias. Algunas historias cambiaban ligeramente dependiendo del contexto. Fechas que no coincidían. Hospitales mencionados de manera distinta. Detalles pequeños. Nada concluyente. Nada que justificara una acusación. Pero suficientes para incomodarme. Una tarde comenté mis dudas con una compañera de trabajo cuyo esposo era médico. Esperaba que me tranquilizara. En cambio, me preguntó algo muy específico. ¿Has revisado su cédula profesional? Solté una pequeña risa. No. Es pública. ¿Cómo que pública? Puedes consultarla. Aquella noche llegué a casa pensando que estaba siendo ridícula. Sentía culpa incluso por considerar la posibilidad. Alejandro era mi pareja. El hombre con quien planeaba casarme. La persona que iba a operar a mi hermana. Y yo estaba investigándolo como si fuera un desconocido. Aún así, abrí la computadora. Ingresé al registro correspondiente. Y escribí su nombre completo. Esperé unos segundos. Nada. Pensé que me había equivocado. Intenté nuevamente. Probé distintas combinaciones. Nada. Mi corazón comenzó a acelerarse. Finalmente escribí el número de cédula que Alejandro utilizaba en algunos documentos administrativos de la clínica. Y encontré un registro. Pero no correspondía a cirugía. Ni siquiera correspondía a medicina. Durante varios segundos me quedé inmóvil frente a la pantalla. Revisé una y otra vez. Volví a escribir el número. El resultado seguía siendo el mismo. No podía ser. Debía existir una explicación. Un error. Una actualización pendiente. Algo. Llamé a mi compañera. Le envié capturas. Y después de revisarlas respondió. Eso no es normal. Sentí un frío recorrerme la espalda. Porque por primera vez una posibilidad aterradora tomó forma en mi mente. ¿Y si Alejandro no era quien decía ser? Intenté dormir. No pude. Pasé la noche revisando fotografías antiguas. Buscando diplomas. Recordando conversaciones. Y cada recuerdo que antes me parecía irrelevante comenzó a adquirir otro significado. Las evasivas. Las contradicciones. La manera en que evitaba profundizar demasiado cuando hablábamos de ciertos aspectos de su formación. A la mañana siguiente decidí hacer algo que jamás imaginé. Comencé a investigar al hombre que amaba. Sin saber que estaba a punto de descubrir una verdad tan aterradora que pondría a mi familia en peligro. Y que me obligaría a elegir entre proteger al hombre con quien iba a casarme. O impedir que entrara a un quirófano donde mi hermana confiaba ciegamente en él. Después de aquella búsqueda en la computadora, ya no pude volver a mirar a Alejandro de la misma manera. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Tal vez había cometido un error al escribir el número. Quizá existía un problema administrativo. Tal vez utilizaba otra cédula que yo desconocía. Después de todo, era el hombre con el que había compartido más de 3 años de mi vida. El hombre al que había visto consolar pacientes. El hombre que había estado presente en cumpleaños familiares. El hombre con quien estaba planeando una boda. ¿Y si todo aquello era un malentendido? Pero entonces miraba la pantalla nuevamente. El número seguía ahí. Y el registro seguía correspondiendo a una profesión completamente distinta. No a medicina. No a cirugía. Algo estaba mal. Y si mi hermana iba a entrar a un quirófano bajo su responsabilidad, yo no podía ignorarlo. A la mañana siguiente fui al trabajo con un nudo en el estómago. No podía concentrarme. Revisaba correos sin leerlos realmente. Cometía errores absurdos.
Finalmente pedí permiso para salir antes. Necesitaba respuestas. Comencé investigando todo lo que había dado por hecho durante años. Busqué publicaciones antiguas. Fotografías de graduación. Menciones universitarias. Congresos médicos. Cualquier evidencia verificable sobre su trayectoria. Y entonces apareció otra grieta. Había muchas fotos. Muchas. Alejandro con bata. Alejandro en quirófanos. Alejandro con colegas. Pero casi ninguna mostraba información concreta. No había diplomas visibles. No existían reconocimientos específicos. No encontré registros públicos relacionados con las especialidades que decía tener. Mientras más buscaba, más extraño parecía todo. Llamé a la clínica donde supuestamente había realizado parte de su residencia. Pregunté por él utilizando el pretexto de confirmar información para un evento. Me dijeron que no podían proporcionar datos personales. Lo entendí. Pero antes de terminar la llamada, la recepcionista preguntó: ¿Estás segura de que trabajó aquí? Se me heló la sangre. Esa noche apenas pude respirar con normalidad. Alejandro me llamó varias veces. No contesté. Necesitaba pensar. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar absolutamente segura antes de destruir la vida de alguien. Porque si me equivocaba, jamás podría reparar el daño. Pero sí tenía razón. ¿Cuántas personas estaban en riesgo? Decidí hablar con mi hermana. Fernanda estaba emocionada con la cirugía. Confiaba plenamente en Alejandro. Cuando intenté explicarle mis dudas, su reacción fue inmediata. ¿Estás diciendo que mi médico es un impostor? No lo sé. Entonces, ¿por qué lo investigas? Porque era precisamente eso. No lo sabía. Y el miedo a estar equivocada competía constantemente con el miedo a estar en lo correcto. Mi mamá reaccionó peor. Se enfadó conmigo. Dijo que los nervios me estaban haciendo imaginar cosas. Que Alejandro había estado con nosotros durante años. Que un fraude así sería imposible. ¿Crees que una clínica contrataría a cualquiera? No supe qué responder. Porque yo también quería creer eso. Pero las dudas seguían creciendo. 2 días después decidí enfrentar directamente a Alejandro. Lo cité en una cafetería. Llegó sonriente. Me besó en la mejilla. Y preguntó cómo iban los preparativos familiares para la operación. Respiré profundamente. Necesito preguntarte algo. Claro. Saqué mi teléfono. Le mostré la captura del registro profesional. Y observé su rostro. Nunca olvidaré ese instante. Porque antes de hablar, Alejandro perdió el color. Fue apenas un segundo. Pero lo vi. El miedo. ¿Qué es esto? Pregunté. Guardó silencio. Alejandro. Intentó recomponerse rápidamente. Debe ser un error administrativo. Entonces explícamelo. No tengo por qué justificarme. Aquella respuesta me sorprendió. Voy a dejar que operes a mi hermana. Claro que tienes que explicármelo. Se molestó. Dijo que estaba siendo paranoica. Que desconfiaba de él injustamente. Que después de tantos años merecía más fe de mi parte. Y durante unos minutos casi funcionó. Casi me convenció. Hasta que cometió un error. No sabes cómo funciona el sistema. Entonces explícame dónde estudiaste tu especialidad. Me miró fijamente. Y respondió con una universidad distinta a las 2 versiones anteriores. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No porque fuera una prueba definitiva. Sino porque comprendí algo devastador. Alejandro mentía con demasiada facilidad. Y ya ni siquiera recordaba sus propias historias. Me levanté de la mesa. Él intentó sujetarme del brazo. No hagas una tontería. ¿Qué está pasando? No entiendes las consecuencias. Entonces dime la verdad. Por primera vez desde que lo conocía, vi enojo genuino en sus ojos. Baja la voz. Eres médico. Guardó silencio.
Y esa fue la respuesta más aterradora de todas. Me fui llorando. Pasé la noche entera sin dormir. Y a la mañana siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. La cirugía de Fernanda no iba a realizarse con él. Sin importar el costo. Sin importar a quién molestara. Llamé a mi mamá. Le dije que cancelara absolutamente todo. Discutimos. Lloramos. Nos gritamos. Ella me acusó de destruir nuestra tranquilidad por sospechas. Pero finalmente accedió. Y apenas unas horas después ocurrió algo que terminó de confirmar mis peores temores. Recibí una llamada desde un número desconocido. Era una mujer. Su voz temblaba. Dijo que había trabajado anteriormente con Alejandro. Que había visto publicaciones relacionadas con nuestra familia. Y que necesitaba decirme algo. Según ella, existían rumores desde hacía tiempo. Personas que cuestionaban credenciales. Cambios constantes de lugares de trabajo. Inconsistencias en documentación. Nadie quería involucrarse. Nadie quería problemas. Pero muchos sospechaban. Cuando colgué el teléfono, sentí náuseas. Ya no podía fingir que todo era una confusión. Decidí denunciar. No fue un acto impulsivo. Fue uno de los procesos más dolorosos de mi vida. Porque significaba aceptar que el hombre que amaba quizá nunca había existido realmente. Entregué toda la información que tenía. Capturas. Documentación. Conversaciones. Cronologías. Cooperé con todo lo que me solicitaron. Y después comenzó la espera. Alejandro intentó comunicarse conmigo incontables veces. Primero pidió hablar. Después suplicó. Luego me acusó de traición. Finalmente me culpó por destruir su vida. Nunca respondió claramente a la pregunta más importante. ¿Por qué? Pasaron semanas. Mi familia seguía procesando la situación. Mi mamá lloraba por la culpa de haber dudado de mí. Fernanda tuvo que reiniciar evaluaciones médicas con otros especialistas. Y entonces llegó la noticia. La investigación había detectado irregularidades suficientes para intervenir. No conocí todos los detalles. Tampoco quiero especular sobre procedimientos específicos. Pero sí sé algo. La cirugía de mi hermana jamás ocurrió bajo sus manos. Y cada vez que pienso en eso, siento escalofríos. Porque sigo preguntándome qué habría pasado si nunca hubiera escrito aquel número en una computadora. Si hubiera decidido confiar ciegamente. Si hubiera ignorado mis dudas por amor. Meses después terminé definitivamente la relación. No hubo una gran despedida. No hubo cierre perfecto. Solo silencio. Y un duelo extraño. Porque tuve que aceptar que no solo perdí a mi prometido. Perdí la imagen de la persona que creí conocer. A veces extraño nuestras conversaciones. Los viajes. Las bromas. Los planes de boda. Y después recuerdo el quirófano. Recuerdo a mi hermana confiando plenamente en él. Y entonces entiendo que el amor nunca debió estar por encima de la seguridad de las personas que más quiero. Fernanda finalmente fue operada por un especialista debidamente acreditado. La cirugía salió bien. Hoy está sana. Y cada vez que la veo reír, me pregunto cuántas decisiones importantes tomamos simplemente porque confiamos en alguien. Confiamos porque amamos. Porque admiramos. Porque resulta doloroso aceptar que las personas pueden ocultar versiones completas de sí mismas. Así que Reddit. Fui una mala persona por denunciar al hombre con el que iba a casarme después de descubrir que algo no cuadraba con sus credenciales. Porque todavía hay quienes dicen que debí dejarlo ir discretamente. Que no era mi responsabilidad. Pero cuando pienso en mi hermana entrando a un quirófano sin saber la verdad. Sé que habría sido incapaz de vivir conmigo misma si me hubiera quedado callada. Y aunque denunciarlo significó perder al hombre que creía amar. También significó proteger a alguien que sí sabía, sin ninguna duda, que amaba de verdad. Mi hermana. Y eso es algo de lo que jamás me arrepentiré.